venimos aquí a sentarnos a los pies de Jesús. Siempre nos está diciendo algo el Señor, siempre nos está diciendo qué debemos hacer. Y ese coro que cantábamos precisamente habla de confiar en Él, ¿no? De estar tranquilos, porque como decíamos el domingo, el miedo y la ansiedad son dos factores que están metiéndose en el corazón, invadiendo el corazón del ser humano. Y no solamente les pasa a los que están afuera, sino les pasa a los que están adentro de las iglesias también. Entonces hay creyentes que tienen miedo, que tienen ansiedad, y todo el tiempo en su palabra Él nos está diciendo: tranquilos, confiemos, confíen en mí, dice el Señor, confiemos en Él. Y vamos a seguir confiando en Él. Amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios esta noche. Quiero compartir con ustedes este tema que se llama ¿cómo aprovechar bien el tiempo? Pero según la Biblia. ¿Cómo aprovechar bien el tiempo según la Biblia? ¿De acuerdo? Porque usted dirá, bueno, yo puedo aprovechar bien el tiempo si me levanto temprano, me voy a trabajar, voy a hacer mis quehaceres, me voy a mi negocio. Sí, eso está bien, eso también es aprovechar bien el tiempo. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros como creyentes en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos donde pareciera que no hay tiempo para Dios, ¿no? Uno siempre invita a alguien y le dice, bueno, lo invito a una reunión el miércoles, lo invito a una reunión el viernes o el domingo, y dice, ay, no sé si tenga tiempo. O es que ese día estoy haciendo otra cosa, o es que... Y siempre vamos a tener una disculpa, ¿no? Y eso pasa con nosotros los creyentes, amén. Uno esperaría que los creyentes que vienen el domingo vinieran hoy también. Y a veces uno se pregunta, ¿por qué no lo hacen? Porque, bueno, hay circunstancias, no sé qué les pasó a los que iban a venir hoy, pero no vinieron. Pero a veces nosotros no aprovechamos bien el tiempo según la palabra de Dios. Y saber que el tiempo es limitado y que en los momentos del kairos de Dios, porque el tiempo de Dios se llama kairos, es una palabra griega para tiempo. En los momentos de ese kairos, deberíamos pensar nosotros que es donde nosotros tenemos oportunidades únicas y cruciales para nuestras vidas, porque Dios siempre nos da tiempo para todo. Lo que pasa es que uno dice, no, es que no tengo tiempo, pero es mentira, uno tiene tiempo. Es también a veces falta de organizarse uno, ¿no? Es falta de disciplinarse uno. Porque usted dice, yo quiero llegar a las 7 a mi trabajo. ¿Usted qué hace? ¿Se va faltando 5? Se levanta una hora, 2 horas antes. Váyase desayunado, entonces 2 horas y media antes. Se arregla, se baña y dice, voy a salir a tal hora porque sé que el bus pasa a tal hora y me lleva en tal tiempo a donde me bajo y me voy a trabajar y llego temprano. Y corremos, ¿no? Y le cumplimos a las cosas del mundo. Pero cuando se trata de las cosas de Dios pareciera que no fuera importante. Yo digo, ¿por qué? Debería ser al contrario, ¿no? Lo más importante es el tiempo de Dios y no el tiempo del mundo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar nosotros bien el tiempo según la palabra? La pregunta es esta. Tal vez tengamos preguntas, no las vamos a hacer ahora, sino vamos a escuchar la palabra. Pero decimos, ¿cómo podemos aprovechar bien el tiempo que Dios nos da? Sí, sería una pregunta que nos hacemos cada uno, ¿o no? ¿Cómo aprovecho bien el tiempo que Él me da? ¿Qué tal si Dios no te diera el tiempo mañana? Porque nosotros nos acostamos, pero no sabemos si vamos a despertar. Si amanecemos o no amanecemos. Ahora, lo que la Biblia siempre nos ofrece van a ser principios claros para nosotros poder vivir de una manera sabia, vivir de una manera productiva. Y escuchen esto, sin desperdiciar las oportunidades divinas que Él nos pone, o mejor, que se presentan en nuestro camino, porque Él siempre va a poner oportunidades. Siempre. En el camino nos va a poner oportunidades
de hablarle a alguien, de orar por alguien, de escuchar a alguien. Pero a veces uno dice, bueno, pero esto no siempre es tan fácil, ¿verdad? ¿Por qué? Y precisamente es porque nosotros corremos de un lado para otro. Porque el ritmo acelerado de la vida moderna, de lo que estamos viendo hoy en día, donde hay distracciones, donde hay constantes en nuestras propias dudas, sí, pensamos sí, no, y hay dudas que nos pueden a nosotros hacer perder de vista lo que realmente importa. Entonces, todo ese acelere del mundo, todo ese acelere de las cosas del mundo, nos distraen, nos hacen dudar, nos confunden. Y hablo para todos, ¿no? Para creyentes o para los que estén en el mundo, pero nos distraen y dudamos de muchas cosas porque a veces perdemos lo que sí es realmente importante. Esta noche quiero compartir con ustedes, por decirlo así, 3 claves fundamentales o 3 aspectos fundamentales para aprovechar bien el tiempo según la Biblia, según las Escrituras. ¿Estamos dispuestos a escucharlo? Qué bueno. 3 claves o 3 aspectos fundamentales para aprovechar bien el tiempo según las Escrituras. ¿De acuerdo? Y el primero es el siguiente, vivir con propósito y sabiduría. Vivir con propósito y sabiduría. Usted dice, pero ¿cómo vivo con propósito y sabiduría? Pues usted puede vivir con propósito y sabiduría según el mundo en varias cosas. Pero usted tiene que vivir o tenemos que vivir con propósito y sabiduría según la palabra de Dios, según la Biblia. Entonces, vivir con propósito y sabiduría. Esta, diría yo, es la primera clave. Porque es vivir cada día con propósito. Y no con un propósito cualquiera, sino con un propósito claro. Así como cuando usted se levanta y dice, yo tengo que hacer esta vuelta, tengo que ir al banco, lo abren a las 9, yo voy a estar faltando 10 o un cuarto para las 9. Ese ya es un propósito claro. Usted se hace ese propósito y dice, me levanto temprano y voy a hacerlo y lo hago, ¿cierto? Y lo hace. Hay que cumplirlo. Así para las cosas de Dios también. Por eso vivir con propósito y sabiduría es vivir cada día con algo definido y con algo claro. Sobre todo, mire hermanos, conscientes de que nuestro tiempo en la tierra es limitado. Por eso les decía, usted no sabe si mañana se va a levantar. Solo Dios lo sabe. O si se queda en su lecho y pasa a la eternidad. Muchas personas se han acostado y no amanecen. Así de simple. Uno debe estar consciente de que nosotros estamos en este tiempo y en este mundo con una limitante. Y el tiempo realmente es limitado. Deberíamos estar conscientes de eso. Pero lo vamos a ver por la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 90, 12. Salmo 90, 12. Dice la palabra de Dios, Moisés está orando y está diciendo lo siguiente. Porque este es un salmo de Moisés. Usted dirá, ay, no, los salmos no son de David. No. Moisés también escribió salmos, ¿sabían eso? Y hay otros escritores, los hijos de Asaf. Entonces, mira lo que dice Moisés en este salmo. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón ¿qué? Sabiduría, enséñanos. Es una oración de Moisés. Padre, enséñame de tal modo a contar mis días, porque mi tiempo en este mundo es limitado, para que yo traiga a mi corazón sabiduría. Y sí que necesitamos vivir con propósito y con sabiduría. Voy a leérselo en la Nueva Traducción, porque esa es la Reina Valera, la que leí ahorita. Pero en la Nueva Traducción Viviente, el versículo 12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida.
¿Sí? Enséñame a entender o enséñanos a entender la brevedad de la vida, para que crezcamos en sabiduría. Nosotros los hijos de Dios necesitamos crecer en sabiduría. ¿Usted quiere ser sabio? Lea la Biblia. Va a aprender sabiduría en la Biblia. Va a aprender a defenderse contra las acechanzas del enemigo. Si usted lee Proverbios, los primeros 8 capítulos de Proverbios hablan todo el tiempo de ser sabios, de sabiduría. Le hace un capítulo diario, porque esos capítulos de Proverbios fueron hechos para cada día. ¿Sabían eso? Hay 31 capítulos. Usted tiene un capítulo diario. ¿Ven? Tenemos la palabra de Dios ahí. En esta oración de Moisés, lo que se refleja es realmente la necesidad de vivir con una perspectiva eterna. ¿Sí? Eterna. ¿Cómo? Reconociendo que cada día es una oportunidad. Oiga, ¿cada día es una oportunidad? Claro que sí. ¿Para qué Dios nos da un día y nos da una oportunidad? Pues para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Para que usted y yo cumplamos el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Por eso esta oración está reflejando: enséñame, Señor. Enséñame de tal modo a contar mis días. Enséñame a entender la brevedad de la vida. Yo diría que hoy sí que entendemos la brevedad de la vida, porque el tiempo no alcanza para nada, ¿sí o no? Uno sale y va a hacer algo y se le pasa el tiempo. Pero es por lo que les digo, a veces queremos hacer también tantas cosas que no hacemos ninguna. Si yo me propongo hacer una sola cosa y la hago, yo quedo satisfecho de haberla hecho. ¿Sí? Y hacerla bien, sí. Usted tiene una cita o va a reclamar unos medicamentos, pues vaya, pero hágalo. ¿Sí? No pospongamos, sino voy a hacerlo y lo hago. Y voy y lo hago, listo, me toca hacer. Eso me pasó ayer, fui a reclamar unos medicamentos y duré como 40 minutos esperando el turno. Y sí, vea, ¿sí ve? Sí me rindió, porque hay gente esperando mucho tiempo. Por lo general yo siempre saco una cita para reclamarlos, pero como era el mismo día y no se podía hacer hoy, sino era ayer, entonces tenía que ir. Y cuando llegué había mucha gente. Y eso que pedí la cita prioritaria, ¿no? Porque es chistoso, pero cuando uno no cree que ya tiene la edad de los prioritarios. Amén. Entonces yo miré la pantalla y decía ahí mayores de 60. Ah, bueno, aquí oprima. Entonces yo dije, listo. Sin embargo, claro, aunque yo decía, uno siempre dice, no, yo estoy muy joven, ¿no? Porque uno no quiere recordar sus años. Pero en ese momento cuando vi la pantalla dije, entonces me van a atender más rápido. ¡Tra! Y saqué mi turno, pero no. 40 minutos más o menos, casi 45 esperando ahí hasta el turno. Entonces uno se da cuenta que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Ahora, no se trata de vivir con prisa, ¿no? No se trata de vivir con prisa ni de intentar hacerlo todo, porque si intentamos hacerlo todo, al fin y al cabo no hacemos nada. Si no sabe, es importante enfocarnos, y es enfocar nuestra energía en lo que realmente tiene valor. Hay cosas que no tienen valor, ¿para qué las hacemos? O hay cosas que no usamos, ¿para qué las tenemos? ¿Cierto? Ya deshagámonos de lo que no nos sirve. Hay un problema, y eso es en todo colombiano, en unos más que en otros, es que nosotros somos acumuladores de cosas. Y nos damos cuenta es cuando vamos a hacer un trasteo, ¿no? ¿Y de dónde salió tanto? Pero ¿por qué si yo no? Es hora de pensar que si algún día nos vamos a trastear, mejor tengamos lo necesario. ¿Para qué tener cosas? Y hay cosas que vemos, pero eso ¿para qué lo vamos a usar si nunca lo hemos usado? Y puede llevar ahí 2, 3 años y ahí está. Y uno nunca lo usa. Y siempre es pensando, pero algún día de pronto eso me va a servir. De pronto eso me va a servir. O lo voy a mandar a arreglar, y a veces se queda ahí en eso. ¿Cierto? Se pasa el tiempo y se queda en eso. No, enfoquemos realmente nuestra
fuerza, nuestra energía, realmente es lo que tiene valor. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos sentido atrapados en la rutina, ocupados, pero sin avanzar hacia un nada significativo? Y nos sentimos así, ¿no? Atrapados en la rutina. La rutina mía es levantarme a las 6, bañarme a las 7, desayunar a las 8, llegar al trabajo a las 9. Esa es una rutina, ¿sí? Y ahí nos sentimos atrapados. Y eso hace que nos ocupemos y no avanzamos a algo que verdaderamente pueda tener un significado para nosotros. Y eso nos pasa a todos. Por eso debemos aprovechar bien el tiempo según la palabra de Dios. La Biblia nos llama a vivir con intención. ¿Cómo es eso de vivir con intención? Eso de vivir con la intención es asegurarnos cada uno de nosotros, ¿sí?, de que nuestras acciones, lo que hagamos en el día, reflejen los valores de lo que es el reino de Dios. Porque usted y yo estamos aquí no por estar aquí, porque a Dios se le ocurrió, dejemos ahí en la tierra unos años y que vivan 90 o 100 años y ya me los llevo. No. Cada uno de nosotros vivimos aquí con un propósito y tenemos que vivir con ese propósito y sabiduría, y que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos. Amén. Hay que trabajar por ello. Por eso cada vez asegurémonos de que vivamos con la intención de. Ayer era lunes, martes, o el lunes salimos con la intención, sí, el lunes, ¿no? Que dijimos, vamos a predicarle a alguien hoy en nuestro trabajo. Y sí, realmente ahorita estuve en la papelería, yo estuve trabajando con el carro un rato y le prediqué a una persona. Resultó que ya era creyente, pero no importa. Le predicamos a alguien. Entonces salimos con una intención. Y la intención de nuestra vida fue esa, asegurarnos de que de lo que yo soy de testimonio, de lo que refleja en mi vida, es los valores que yo tengo del reino de Dios, de la palabra de Dios. Porque hoy en día, y es cierto, le habla a uno a mucha gente y mucha gente conoce. De oídas te había oído, ¿no? Como dijo Job. Pero están ahí en ese corre-corre del mundo. Por eso la Biblia nos llama a vivir con intención. Mire lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Dice la palabra en la Reina Valera: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, todo lo que hagan, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús y den gracias a Dios el Padre por medio de Jesús, de Él. Amén. En la Nueva Traducción Viviente dice, y todo lo que hagan, Colosenses 3:17. Aquí está en la pantalla para que lo lean, ve, si alcanzan a leerlo. Esa es en la Reina Valera, pero se lo voy a leer en la otra versión que tenemos y que usamos también acá. Y dice, y todo lo que hagan o digan, dice acá. Aquí sea lo que hacéis de palabra o de hecho. Aquí dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Qué nos dice la palabra entonces? Que usted y yo, o tú y yo, somos representantes de Dios. Y que todo lo que hagamos lo hacemos en el nombre de Jesús, ¿o no? Y hay que hacerlo. Claro. Que la gente sepa que yo soy creyente, que yo soy un hijo de Dios, que yo vivo para el Señor, ¿cierto? Entonces hay que hacerlo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo aprovechamos bien el tiempo? Viviendo con propósito y con sabiduría.
Acuérdese mañana, Señor, yo quiero hoy vivir este día con propósito y sabiduría. Ayúdame, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a mi trabajo. Bueno, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo como para el Señor, voy a hacer que eso le agrade a Dios. No llego tarde tal. ¿Sí? Ese es el número 1, el punto B. Vamos a ver el segundo punto. El B. El primero era vivir con propósito y sabiduría. El segundo es estar atentos a las oportunidades divinas. Amén. Es estar atentos como este corredor que se prepara para correr, pero está mirando al frente. Bueno, no es tanto un atleta, pero sí es como algo que está mirando al frente y está preparado, listo está atento para ver las oportunidades que Dios nos va a poner en el camino. Por eso esta segunda clave es aprender a reconocer las oportunidades que Dios nos presenta. Si yo les pregunto a ustedes qué oportunidad les ha presentado Dios o les presentó hoy, por ejemplo, o ayer en sus vidas, ¿usted reconoció que era una oportunidad de Dios y que Dios se la estaba presentando? Amén. Por ejemplo, ¿cómo qué? Amén. Exacto, Dios te dio la oportunidad de compartir el domingo en la tarde, ¿cierto? Le dio la oportunidad y usted sabía que esa era una oportunidad de Dios. Y no importa lo que la gente diga, ¿saben? Si se burlan, si no quieren, no importa. Pero reconozca las oportunidades que Dios le está presentando cada día. Y hay muchas oportunidades. Una persona enferma, una persona que tiene un problema, una persona que está angustiada. Hoy Dios me presentó una persona que estaba angustiada. ¿Y sabe por qué estaba angustiada? Porque estaba preparando los 15 años de una sobrina. Entonces ella estaba estresada y me dijo no, pues ella estaba hablando como sola ahí en el carro diciendo, oye, es que yo, ¿por qué tengo que hacer esto? Yo me metí en esto y no, yo estoy estresada y estoy enferma. Sí, estaba hablando sola porque estaba ahí al lado, pero no me estaba hablando a mí. Yo decía, y hablaba también por teléfono, decía, y después sí me dijo, no, lo que pasa es que estoy haciendo esto y me contó algo, pero dije yo, ¿y por qué se estresa? Haga las cosas tranquilamente. Y dijo, sí, ya se cayó y no volvió a decir nada más. Yo le decía, no. El estrés y el afán de la vida lo enferma. Sí, yo siempre oro por los pasajeros y por la gente y digo, Señor. Y sí, realmente la gente vive estresada por cualquier cosa y afanada. Pero bueno, esa segunda clave nos hace reconocer las oportunidades que Dios nos da y nos va a presentar en nuestra vida. Miremos Efesios capítulo 5, versos 15 y 16. En la Reina Valera dice, mirad. Pablo nos está exhortando, ¿no? Porque Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Y Pablo está diciendo, miren, o mirad pues con diligencia como andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son. ¿Cuáles días malos, pastor? Todo está bien. ¿Cómo está usted? Bien, hermano, bien. ¿Cómo está en su país? No, todo bien, todo bien. Como el pibe, ¿no? Todo bien, todo bien. Pero mira, la palabra dice, aprovechen bien el tiempo, miren con diligencia cómo están andando. Voy a leérselos aquí en la nueva traducción. Dice, saquen el mayor provecho. Sí. Perdón, es que estoy leyendo el 16. Pero el 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino vivan como sabios. ¿Sí ven que el Señor nos llama a vivir con sabiduría? Con diligencia, con sabiduría, como sabios.
Y luego el verso 16 dice en esta versión, saquen el mayor provecho, mira aquí está la palabra, de cada oportunidad en estos días malos. Y voy a leer el 17, dice, no actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Añádale ese versículo ahí. Procuren entender, me gusta cómo está esta traducción. Saquen el mayor provecho hasta el 17, 15 al 17. Bueno, el 18, miren, dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos, himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Está bien, todo ese parrafito está bueno. Añádanlo ahí, 15 al 20. Pero Pablo nos está diciendo, miren con diligencia, ¿cómo es que usted está andando? Ay, pastor, es que las circunstancias de la vida, es que yo llego a ese trabajo, llego a esa empresa y no, eso es terrible. Ojo, donde usted esté y si está trabajando su trabajo, tiene que hacerlo como para el Señor, no como para el jefe. Si usted lo hace como para el Señor, el jefe se va a agradar. Se va a dar cuenta que usted está haciendo, y más cuando sabe que usted es creyente o una mujer o un hombre de Dios, ¿o no? La gente se da cuenta, no crean. Mejor créanlo. Pero mire, sean diligentes y miren cómo están andando, porque no lo hagan como necios. Háganlo como sabios. Aprovechen el tiempo. O aprovechemos bien el tiempo, como dice Pablo acá. Porque cada día que pasa es un día malo. Con todo lo que está sucediendo. Inseguridad, robos. Va uno caminando y está cuidándose de todo el que viene atrás o adelante. La gente anda paranoica, usted va adelante y alguien viene caminando atrás y puede ser una persona buena, pero usted hace así porque tiene miedo de que pronto le hagan algo, lo toquen, le roben. ¿Sí? Yo ayer estaba esperando fuera de la... Fuera de la... ¿Cómo se llama eso? Donde reclaman los medicamentos, en Cruz Verde, no allá afuerita. Porque adentro habían unas luces y estaban muy fuertes, hay mucho calor. Yo me senté afuera, hay como un andencito y me senté mirando al frente de la pantalla a ver a qué horas me tocaba pasar. Y yo estaba ahí distraído. De pronto yo saqué el celular para mirar algo, no sé. Y se me paró alguien al lado. Claro, yo reaccioné, hice así y era un señor que me estaba ofreciendo unos llaveros. Pero yo dije, ¿qué tal este tipo vengas a robarme? Decide la reacción. Uno siempre piensa, y estamos viviendo en un mundo así inseguro. Y no, el tipo se paró, me echó la charla de los llaveros que él hacía y me los mostró y hasta me habló que ya lo habían robado en el Transmilenio porque llevaba su llavero aquí y que alguien se estaba sentado en el piso y que estaba así de lleno y que cuando él se bajó no tenía el llavero. De una forma rápida se lo habían quitado de aquí, del ojal. Entonces ahí me habló un rato y bueno, yo le dije, no, yo tengo ya mi llavero, ya no voy a comprar ahorita. Pero uno reacciona. Reacciona ante los peligros, ante la inseguridad, ante todo reacciona uno. Estamos viviendo en un mundo malo. Así la gente no lo quiere reconocer. Que Dios nos guarda a nosotros, sí. Que Dios tiene su mano de protección sobre cada uno de nosotros, sí. Nos lleva, nos trae en paz y en seguridad, ¿o no? Esa palabra griega para tiempo, como les dije, aquí en este versículo es kairos. Cuando dice aprovechando bien el tiempo, quiere decir aprovechando bien el kairos de Dios, porque los días son malos. ¿Qué indica? Lo que está indicando la palabra de Dios aquí es que estemos atentos. Atentos a las oportunidades divinas. Atentos a esos momentos específicos en los que Dios nos llama a actuar. Espere ese tiempo y actúe. Si no lo haga, algunos hermanos y algunas personas son muy emocionalistas y lo quieren hacer ya por mostrarse. Sí, no, espere el tiempo. Mire, Dios nos llama a que nosotros estemos, mejor dicho, atentos a una oportunidad divina. Y cuando usted sepa que esa es una oportunidad de Dios o una oportunidad del cielo, actúe y verá que va a ver los resultados mejor.
que cuando usted se apresura a todo a hacer las cosas, a veces hace cosas y las hace mal. Amén. Y después hay que lamentar, ahí vienen las consecuencias. La pregunta es, pero nosotros, ¿cómo podemos reconocer esas oportunidades? ¿Cómo? Pues la respuesta está en mantener una relación muy cercana con Dios. Cuando usted y yo tenemos una relación cercana con Dios, vamos a ver las oportunidades divinas. Pero ¿saben? Hay algo interesante aquí. Y es que, claro, la respuesta es mantener esa relación. Yo no sé cómo es su relación con Dios. Si usted ora, no ora, tiene tiempo con Dios en la mañana o en la noche o al mediodía, lee la palabra. Pero hay que hacerlo a través de la oración, número 1. Número 2, de la lectura de la palabra. Cuando yo tengo una relación con Dios en esa área y leo la Biblia y oro al Señor, voy a reconocer fácilmente cualquier oportunidad que Dios pone en mi camino. ¿Sí? Lo que diría yo es tener discernimiento. Discernir entre lo bueno y lo malo. Discernir entre la oportunidad para hablarle a alguien. Dios nos va a presentar muchas oportunidades. La gente va a llegar a nosotros y nos va a decir, ay vecino, mire, ore por esto. Ay vecino, es que tal cosa. Ay hermano, mire, ay, es que tal. ¿Sí o no? Esas son oportunidades que Dios nos envía. Entonces necesitamos estar atentos. Pero atentos si yo también tengo una buena relación con Dios. Porque si yo no oro ni leo la Biblia ningún día, sino solamente el miércoles, o solamente el viernes, o el domingo cuando voy a la iglesia, no más, pues usted no va a tener cómo tener un oído atento y un corazón despierto para ver una oportunidad que Dios le está presentando. Entonces aquí vale mucho tener una buena relación con Dios. ¿Ven? Una buena relación con Dios. Y con la lectura de la palabra. Aquí tenemos siempre, lo hacemos yo diría ¿cómo se llama? Es por costumbre, darles a ustedes al principio del año una guía para la lectura diaria de la Biblia. Por ejemplo, ¿qué leímos hoy en la lectura diaria? Si alguno lo está haciendo. Amén. Ayer del 4 al 6 y luego del 6 al 8. Y es tremendo lo que dice este Eclesiastés. Habla de la sabiduría, habla de la eternidad que Dios puso en el corazón del hombre. Entonces, si nosotros estamos cercanos a Dios con esa relación íntima de leer la palabra, de orar con Él, seguro que no va a ser difícil encontrar las oportunidades divinas que Él nos está presentando. Esa es una bendición para nosotros, amén. Si nosotros estamos sintonizados, por decirlo así, ustedes conocen los radios, ¿no? Y los radios, bueno, hoy hay radios digitales, pero los radios anteriores, esos radioreloj que uno tiene también, que son de perillas, ¿se acuerdan? Que uno tiene que moverle el dial o el botoncito para sintonizar. Cuando está eso, los años o los Sony, o bueno, todos ellos, esos, cuando usted tiene la perillita volteando la ruedita y suena raro, ¿es por qué? Está mal sintonizado. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos mal sintonizados con Dios? Y estamos haciendo ruido hasta que y ya pasa el ruido hasta que cuadramos bien el dial con Dios. Amén, la frecuencia. O hasta que encontramos la frecuencia, ¿no? Ahorita uno en los radios digitales uno pone el número, ya entra de una vez. Pero aún así, en momentos donde no hay buena señal, comienza a haber ruido. Entonces uno dice, esto no suena bien, lo apaga mejor. Sí, o no hay sexta, exacto, la señal no es clara. Entonces, si nosotros nos sintonizamos nuestro corazón con el corazón de Dios, ¿saben? Vamos a ser más sensibles a las puertas que Dios abre delante de nosotros. Amén. Vamos a ser muy sensibles si estamos sintonizados con el Creador, con el Eterno, con el Dios del cielo. Mire, a veces esas oportunidades pueden parecer pequeñitas, insignificantes,
pero saben, pueden tener un impacto enorme. Uno a veces desprecia, no, pero ¿yo qué le voy a decir a esa persona? No, dígale, porque usted no sabe la respuesta que le va a dar o la reacción que va a tomar. Entonces uno parece, no, esto es tan pequeño, tan insignificante, pero uno no sabe el impacto que tenga. Puede ser un impacto enorme si estamos sintonizados. Amén. Hay una pregunta también interesante aquí, dice, ¿y si una conversación aparentemente casual es la oportunidad que Dios nos da para compartir su amor con alguien que lo necesita? Entonces, a veces uno se encuentra hablando con alguien y uno, por casualidad, ¿sí o no? Casualmente, pero nunca hemos entendido que puede ser esa casualidad de ahí, que Dios nos está dando una oportunidad para compartirle a esa persona o a esa familia o al que esté ahí, compartirle del amor de Dios porque esa persona lo necesita o esa familia. Son oportunidades. Amén. O de pronto, o si un cambio inesperado en nuestra vida es en realidad la puerta hacia un nuevo propósito, uno nunca sabe. Uno puede estar ahí cuando, no, pero hágalo así, o mire, ¿sabe qué? Vamos a cambiarlo. Hay gente en el trabajo, vamos a cambiarle su trabajo. Usted ahora va a tener que hacer esto, esto y esto. Véalo como una oportunidad. Dice, esa es una puerta que Dios me está abriendo. Ese es un propósito que Dios me está abriendo. Por algo me llamaron, por algo me dijeron. ¿Sí? Entonces, sintonícese con Dios y haga lo que Dios le diga que haga. Amén. ¿Estamos bien ahí? Entonces, estemos atentos a las oportunidades divinas. Y número 3, o C, como está ahí, es importante esta tercera clave, por decirlo así, no posponer lo que Dios nos llama a hacer. Oh, pastor, mañana, no, y uno tiende a hacerlo. A uno le pasa. No, mañana lo hago, no, pasado mañana, no, entonces, no, más tarde, luego. No, es como dice ahí, ahora. No es mañana, ni más tarde, ni luego, es ahora. No posponer lo que Dios nos llama a hacer. ¿Qué fue lo que Dios nos llamó a hacer como creyentes? Predicar la palabra. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? Sí, pastor, a veces. No, el tiempo es ya, el tiempo es ahora. Porque quizás mañana ya sea demasiado tarde. Finalmente, aprovechar bien el tiempo, ¿sabe qué implica? No postergar las cosas. No postergar las cosas importantes. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos impulsa a hacer algo, pero lo dejamos para después? Mirar ya. ¿Sí? A mí me ha pasado varias veces. Yo a veces digo, no, digo ahorita no, mi amor, mañana. Y a veces no ponemos atención a lo que otra persona nos dice. Y me ocurrió el sábado. El viernes me dijo, ahorita me dijo, llama. Yo tenía que ir al mecánico a llevarle el carro para hacerle un arreglo, que ya era necesario hacérselo. Entonces, yo fui, hablé con él unos días antes y me dijo, sí, el sábado nos vemos aquí a las 8 de la mañana. Y yo tranquilo, confié. Pero usted sabe que los mecánicos, los sastres, todos tienen algo que hacer o se les presenta algo en el momento y no son cumplidos. A ese señor le pasó, pero ahorita me dijo, no, mi amor, ¿lo llamaste? Recuérdale que mañana a las 8 tienes una cita con él. Era este sábado pasado. Y le dije, no, mi amor, yo ya hablé con él. Y me dijo que sí, que a las 8 ya está definido. Y yo le dije, que ¿por qué no lo llamaste? Llámalo. Le dije, no, yo voy así que ya. Y no le hice caso. No lo llamé. Y llegué faltando 5 para las 8 y no estaba. Claro, uno no está exento que le pueda pasar algo, ¿no? Resulta que estaba en una cita médica. Entonces yo lo llamé y me dijo, no, espéreme que ya voy, estoy en una cita médica. Pues me hizo esperar más de media hora. Sin embargo, tenía que esperar porque tenía que hacerlo. Pero si ven las cosas, pues no posterguemos. Muchas veces sí hemos sentido que Dios nos impulsa y nos lo dice a través de alguien también. En este caso lo hizo a través de mi esposa y no hice caso.
y lo dejé para después y mire, ¿sí? Perdí media hora de tiempo. Tal vez pensamos que habrá un mejor momento o que estamos o que no estamos lo suficientemente preparados. Pero sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, esta palabra de Dios, nos advierte sobre el peligro de postergar la obediencia. Seamos obedientes. Si Dios nos dice algo, hagámoslo. Pero seamos obedientes, no pospongamos lo que Dios nos llama a hacer. La Biblia siempre nos va a advertir, la palabra de Dios siempre nos va a advertir sobre el peligro. Cuando yo digo para después, no para otro día, no para mañana. Miremos Proverbios capítulo 27, verso 1. Proverbios 27, 1. Ahí está también en la Reina Valera, dice, leemos, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Aquí en la nueva traducción dice, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Y es muy cierto. Cuando nosotros ignoramos el llamado de Dios o dejar para después lo que Él nos pide, ¿sabe qué pasa? Puede significar perder oportunidades que no vuelven. Que no vuelven. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar dispuestos. Hay que decirle, Señor, ayúdanos a no postergar las cosas. Estamos ignorando a veces el llamado de Dios y por eso en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, el tiempo kairos no espera, es ya. ¿Por qué? Porque cuando Dios abre una puerta, usted y yo debemos cruzarla sin dudar, no dude. Porque es Dios. Te abrió la puerta a la familia, te abrió la puerta al vecino, te abrió la puerta a esa persona que necesita. Hágalo. Hágalo, atraviese la puerta, no dude. Pensemos en una historia que está en la Biblia. No la voy a leer porque es muy larga, pero está en Hechos capítulo 8 para que lo tengan en cuenta y la lean después. Solamente voy a recordar algunas de las cosas que sucedieron cuando Dios le dijo a alguien, vaya y hágalo. Y él obedeció. Y esta historia es la historia de Felipe y el eunuco. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? El eunuco etíope que iba camino a Jerusalén a adorar. Eso está en Hechos 8, 28 al 40. Tengan la cita por ahí. Hechos capítulo 8, 28 al 40. Y en esa historia o en ese relato de la Biblia, el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara al carruaje del eunuco. ¿Y qué hizo él? Dijo, no, para otro día, Señor, después. No, es que ahorita estoy ocupado aquí haciendo unas cosas. Mire, estoy con mis otros hermanos, o estoy predicando y aquí estoy orando por otras personas. No, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ve, acércate a ese carruaje, háblale a ese eunuco. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció de inmediato. No postergó nada, no dijo no para después, no. Él dijo, listo. Y estuvo ahí. ¿Y qué pasó? Pues como resultado, aquel hombre escuchó el evangelio, escuchó la palabra de Dios, fue bautizado en ese mismo instante, porque fue tan clara lo que el Espíritu Santo le dijo que hiciera, lo que Dios quiso que hiciera, no lo postergó Felipe y se bautizó al instante. La pregunta sería, ¿qué hubiera pasado si Felipe hubiera dudado o hubiera propuesto su acción? ¿Qué hubiera pasado? Perdía una oportunidad de que alguien se salvara. No se hubiera salvado este etíope, este hombre, ¿no? Y saben, iglesia, mire, este principio se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Si usted y yo estamos sintiendo que Dios nos llama a restaurar una relación rota, a compartir nuestra fe o a comenzar un nuevo ministerio, el mejor momento para actuar es ahora. Es ahora. No es más tarde, no es luego, no es mañana. Es ahora.
Entonces necesitamos estar sensibles a la voz de Dios para que Él, cuando nos hable, al instante, como hizo Felipe, no dudó, no esperó, no dijo mañana, pasado mañana le habla al eunuco, no, porque no iba a volver ese día, ¿sabían? Fue ya, y le obedeció al Espíritu Santo, se convirtió, se bautizó, se fue feliz, fue y adoró a Jerusalén, se devolvió a su tierra. Si era un etíope, fue a Etiopía. Esa es la región en África, es uno de los países de África hoy en día, y yo creo que fue el primer evangelizador en África del evangelio. Y esa oportunidad tan impresionante que Dios le dio a Felipe para que lo hiciera, y él escuchó y él obedeció, y era un hombre importante de esa región. Estos principios se aplican a nuestras vidas, lo que les estoy diciendo. Si usted sabe que Dios está llamándolo a hacer algo, no lo dude, hágalo, si es Dios, ¿no? Como dice en 2 Corintios 6:2. 2 Corintios 6:2. Dice la palabra ahí, he aquí. 2 Corintios 6:2. He aquí el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El día de salvación no es mañana. ¿Cuándo es? Ahora. Yo no sé por qué las personas se ponen bravas cuando les dice uno, vaya, predique a esa persona, a su familiar, a su amigo. No, pastor, es que me da como pena, es que él es no sé qué, no, no. ¿Qué tal que la salvación para esa persona es ya, es ahora? Y usted la posponga. Usted no sabe, la persona puede morir sin Cristo en ese mismo instante, o en unas horas, o en unos minutos. Y usted no obedeció. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora, vuelve y dice, el día de salvación. Voy a leerla aquí en la nueva traducción. Dice, pues Dios dice, mire, Dios es el que dice. Me gusta como dice aquí esta traducción. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Yo creo que más claro no canta un ave pequeña de corto vuelo. Amén. Un gallo. He aquí ahora es el tiempo. Y así nosotros, al entender cómo es que debemos aprovechar bien el tiempo según la palabra de Dios, estamos diciéndole, aquí estamos para obedecer. Aprovechemos el tiempo. Estemos atentos a las oportunidades. No posterguemos, no, Señor, mañana, no. Tenemos que luchar con eso, sí, no importa, pero hagámoslo. Hagámoslo, cambiemos cosas, acciones. Así sea en la casa, donde estemos, pero cambiémoslas. Porque lo único que Dios nos está llamando a nosotros es a vivir con propósito. Y no solamente vivir con propósito, sino con sabiduría. Propósito y sabiduría. Que Dios nos ayude, hermanos, esta noche a estar atentos a esas oportunidades, a no postergar, a entender que el día de salvación es hoy, que el día y el tiempo aceptable es ya, no es para otro día. Amén. La Biblia, que nos está diciendo, nos está llamando a vivir con humildad, con sabiduría, porque cuando usted reconoce que el mañana no nos pertenece, pues el mañana le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Amén. Entonces, aprendamos a vivir sin jactarnos del futuro. ¿Sí? Porque el futuro lo conoce Dios, no lo conocemos nosotros. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana. No tengamos esa actitud de autosuficiencia. Yo todo lo puedo, yo lo hago porque yo quiero. Porque saben, eso lo que va a hacer es alejarnos siempre de la dependencia de Dios. Y se llama orgullo. Y usted y yo debemos depender totalmente de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Eso significa vivir con esperanza, vivir planeando, enfocados,
Confiar en Dios, porque Dios tiene el control de cada día, iglesia. Él tiene el control. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pues bien, espero que aprovechemos bien el tiempo según la palabra de Dios. Enséñanos, Dios, a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. Vamos a orar, iglesia. Vamos a decirle, Señor, a partir de hoy tengo que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Los días pasan muy rápido. Y quizás mañana sea tarde porque no le prediqué al vecino, al amigo, al que Dios me presentó en una oportunidad y me quedé callado. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, pero sigamos haciéndolo. No desmayemos y veremos la gloria de Dios. ¿Les parece? Si lo hacemos y somos obedientes, como lo hizo Felipe, que se acercó a esta persona para predicarle, tendremos más personas aquí en la iglesia. Amén. Propongámonos, hagámoslo. Mire, de aquí al domingo, propongámonos a traer una persona. Invítela, hagan una sola invitación, acompáñeme. ¿Qué vas a hacer el domingo? Yo le dije a esta señora que Dios me presentó, ¿usted qué hace los domingos? Y me dijo, no, yo voy a la iglesia. Y yo, bueno, vaya a la iglesia, sea juicioso. Yo pensé, dije, no, ya me va a decir que sí, yo la invito acá. Padre, oramos en el nombre de Jesús y te pedimos, Espíritu Santo, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros. Que hoy entendamos, Señor, que tu palabra es verdad, que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, que discierne las intenciones del corazón, los pensamientos los conoce. Ayúdanos a ir con esa palabra para que penetre en el corazón de los oyentes, en el corazón de personas que no te conocen. Señor, danos la gracia, la sabiduría. Espíritu Santo, que podamos ser sabios, inteligentes y andar en el propósito divino para que compartamos, para que no perdamos las oportunidades que tú nos presentas para ganar personas. Señor, que de aquí al domingo podamos traer una persona. ¿Por qué no hacerlo si nos lo proponemos desde ya? Señor, ayúdanos, guíanos, enséñanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Bendice a tu iglesia, levanta a tu iglesia, bendice a los que no pudieron estar esta noche. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que nos has dado hoy, en el nombre precioso de Jesús. Damos a ti todo el honor, toda la honra y toda la gloria. Aquí estamos, Señor, como obreros de tu mies. Ayúdanos a ir y predicar esta palabra que tú nos has puesto en nuestras manos. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, y muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bien, iglesia, el Señor les bendiga. Dale ese aplauso al Señor. Sé que Dios te va a hablar. Los que vayan a ver esta enseñanza más adelante van a ver cómo Dios tiene un propósito para sus vidas y tú vas a ser gente sabia, inteligente. Amén.